Dijeron los niños, por poco yo me iba a levantar para irme también, pero después no había quien predicara, eso me quedé. Dios me los bendiga, ¿verdad? ¿Están bien? ¿Estamos bien? Dios me los bendiga, qué bueno verles, ¿verdad? Y estar con ustedes un día más. Este es familia para aquellos de ustedes que nunca habían estado con nosotros. Mi nombre es Ramón Luis Rosa Ramos y le quiero dar la bienvenida a esta su iglesia. Y si no tiene, de nuevo, si no tiene donde congregarse, por favor haga de esta su casa. Estamos en familia y yo sé que el Señor está haciendo grandes cosas en este pueblo y en esta iglesia. Así que estoy bien emocionado el día de hoy, porque además de que vamos a participar de la Santa Cena del Señor al final, vamos a comenzar una serie nueva acerca de las parábolas de Jesús. Y vamos a estar hablando de las parábolas de Jesús todo el mes de marzo. ¿Okay? ¿Cuántos están familiarizados con alguna parábola de Jesús? Levanten la mano. Casi todos. Algunos nunca han escuchado, algunos nunca han escuchado una parábola. Perfecto. Así que yo quería, ¿verdad?, comenzar esta serie explicando un poco de qué son parábolas, por qué el maestro o por qué Jesús enseñaba utilizando parábolas y cuál es el uso y qué significa eso para nosotros hoy como iglesia. Pero antes de hacer eso, porque yo los veo como que muy calladitos, vamos a ponernos de pie un momentito. Vamos a hacer un ejercicio aquí de concentración. ¿Estamos ready? Hay algunos que se tardaron más en ponerse de pie. Está bien, no hay problema. Si se puso de pie después de mi hermano Edwin, tenemos que platicar porque algo está. Hágame un favor, mire, haga así, levante las manos así hacia arriba. Por ahí escuché yo unos cuantos. Ay. Ahora respire hondo, así, respire profundo. Y exhale. Una vez más. Dios me los bendiga. La próxima vez que cantemos quiero verlos así con las manos levantadas. Se pueden sentar mis hermanos. Había una vez, ¿cuántos han escuchado eso antes de un cuento, verdad? Antes de hacer un cuento. Había una vez, comenzaban los cuentos así, ¿verdad? Antes del Facebook. Y antes del Instagram y antes del YouTube Kids y todo eso, pues había muchos libros de historia, libros de cuentos. Y muchos de ellos comenzaban como la Cenicienta, como la Blancanieves y los 7 enanitos. Comenzaba con esas palabras, había una vez, y venía el cuento, ¿verdad? Y creo que muchos de nosotros nos hemos criado con eso o nos criamos con eso y los apreciábamos mucho. Eran historias que normalmente nos mantenían bien entretenidos, aprendíamos algunas veces de ellas. Y las historias no son nuevas, son algo que se han hecho. Los cuentos no son nuevos, son algo que existen desde el principio de la humanidad, básicamente. Y se pueden utilizar de una forma pedagógica. Encontramos fábulas que son o animales hablando y normalmente tenían alguna moraleja al final, alguna enseñanza. Son cuentos, no son realidades, pero son ilustraciones que se utilizan para traer alguna clase de enseñanza o comunicar algún mensaje. Yo he tenido buenos maestros en mi vida. Y cuando tú tienes un buen maestro, normalmente el maestro trae muchas ilustraciones y trae muchos ejemplos y ayuda al estudiante a aprender y la enseñanza se vuelve un poco más fácil para el estudiante, ¿verdad? Yo sé que por aquí hay 2 o 3 maestras retiradas, ¿verdad, Unice? Que eso es importante, la ilustración, el traer ejemplos es importante. Y yo he tenido, de nuevo le digo, mi abuela fue maestra de historia toda su vida, tremenda maestra. Mami sacó ese don de enseñar también y me enseñó mucho. Y aún en la iglesia aprendí mucho en la escuela dominical y le debo tanto a muchos maestros. No hay nada, hay una cosa, le voy a decir algo. Hay pocas cosas mejores en el desarrollo del niño que tener un buen maestro o que te haya tocado un buen maestro. ¿Cuántos se acuerdan? Levante la mano si usted tuvo un buen maestro que se acuerde. Baje la mano si no se acuerda del nombre. Si se acuerda del nombre, mantenga la mano en alto. Todas las manos que se levantaron, gracias. ¿Sabe por qué es eso?
porque el maestro puede hacer huella en el desarrollo de una criatura, de un niño, de una niña. Y normalmente uno se acuerda del nombre de los buenos maestros. Algunas veces, si el maestro fue suficientemente malo, también te acuerdas del nombre. Si ese maestro está aquí con usted hoy, no lo mire, no haga contacto visual. Pero la realidad es que nos acordamos de los buenos maestros en nuestra vida. Nunca se nos olvidan. Y yo le puedo hablar de una, ¿verdad?, que yo tuve en la iglesia. Tremenda persona, me acuerdo de su nombre. Y aun cuando voy a Puerto Rico muchas veces la visito porque hizo huella en mi vida. Y a ella le debo muchísimo. Y muchos de nosotros, de nuevo, nos podemos asociar o podemos entender lo que es eso. Pero aún con el buen maestro que usted pueda acordarse, que pueda hacer memoria, ningún maestro ha existido sobre la faz de la tierra como el maestro Jesús, el rabí. Aún aquellos judíos que no lo reconocen como el Mesías o el Hijo de Dios, muchos de ellos lo que piensan acerca de Jesús es que fue un excelente rabí, un excelente maestro. Muchos no creerán en su divinidad, pero sí creen en la habilidad que tenía de comunicación y la habilidad que tenía de enseñar. Y Jesús utiliza muchas herramientas para enseñar, y una de ellas es el uso de las parábolas. Y hay muchas parábolas en el Nuevo Testamento, en los evangelios. Algunos de ustedes sabían esto, algunos a lo mejor no. Pero en Mateo, Marcos, Lucas se encuentran todas las parábolas de Jesús, mientras que en el Evangelio de Juan no existe ni una. Bien interesante. Mateo, Marcos y Lucas se le conocen como los evangelios sinópticos. Hoy vengo a enseñar mucho. Si usted tiene libreta o algo para apuntar, puede tomar nota. Hoy vengo con un mensaje bastante de enseñanza pedagógico, ¿ok? Eso no se me aburra. Tenemos que entender lo que es parábolas para poder entender el resto de las parábolas que vamos a colocar durante el mes de marzo. Quiero, ¿verdad?, que entendamos el por qué se usan parábolas y qué son. La parábola básicamente es comparar una cosa con otra. Mucha gente dice, no, las parábolas son cuentos que ilustran cosas. Sí, pueden ser, pero la idea de la parábola, algunos de ustedes que son más inteligentes que yo, que saben geometría, saben que una parábola es esa curva que se hace así, que pasa por el eje de Y, ¿verdad, veis? Eso es una parábola, que es algo unilateral, tiene los dos lados son iguales. ¿Y sabe por qué es eso? Porque lo que quiere decir es que estás separando dos cosas. Hay dos lados, uno al lado del otro. Eso es lo que hace la parábola. Coge alguna cosa. Normalmente las parábolas de Jesús usan alguna situación o elemento del diario vivir, de la vida común del ser humano, y entonces enseña una verdad celestial, una verdad acerca normalmente del reino de Dios. En lugar de enseñar la verdad acerca del reino de Dios de una manera directa, Jesús utilizaba parábolas para comparar el reino de Dios con diferentes cosas que la gente estuviesen más familiarizados con ella. Podemos hacernos muchas preguntas acerca de las parábolas de Jesús. Pero este método de narración, de enseñanza, es un método conocido para poder narrar una historia y con esa historia traer alguna enseñanza, ¿ok? La parábola en sí, según la Real Academia Española, se define como esto: narración de un suceso fingido de que se deduce por comparación o semejanza una verdad importante o una enseñanza moral. Esa es la definición según la Real Academia Española. Pero según la etimología de la palabra, el historial de la palabra, lo que significa es eso: colocar una cosa al lado de la otra. Hay alrededor de 35 parábolas de Jesús en los evangelios sinópticos. Si no las vamos a cubrir todas, no se asuste. Lo que tenemos es el mes de marzo para cubrirlas. Yo voy a traer algunas parábolas de Jesús y vamos a estudiar algunas parábolas de Jesús, ¿ok?
Pero no, Jesús no comienza su ministerio utilizando parábolas. Esto es bien interesante. Jesús comienza su ministerio haciendo o enseñando de una manera bien directa, de una manera, por ejemplo, algunos de nosotros estamos familiarizados con el Sermón del Monte. Bienaventurado aquel que todo eso, esas bienaventuranzas que encontramos en el Sermón del Monte era una especie o una clase de forma de Jesús enseñar. Enseñaba de una manera directa y de la misma manera también retaba a algunos intérpretes de la ley de ese tiempo, diciéndole: ustedes piensan que la ley se refiere a esto, pero en realidad se refiere a esto otro. Se han equivocado, déjenme enseñarle lo que la ley en verdad significa. Y en esos encontronazos que tuvo Jesús, en esa enseñanza que él tuvo al comienzo de su ministerio, llega un momento en su historia, en su ministerio, donde hace un cambio de una enseñanza directa a utilizar solamente parábolas para enseñar a las masas. Y es un cambio bien definitivo y un cambio que se puede ver en el Evangelio. Inclusive lo que son los dos, Mateo y Marcos, nos dice el momento preciso donde Cristo deja de enseñar de una manera directa a enseñar usando también usando exclusivamente las parábolas. Vamos a ver ese día en que hace ese cambio. Marcos capítulo 4, verso 33. Marcos 4, versículo 33. Dice la palabra del Señor en Marcos 4, 33 34. No decía nada sin emplear parábolas, pero cuando estaba a sola con sus discípulos, les explicaba todo. En algún momento del ministerio de Jesús, él cambia de enseñar directamente a enseñar a través de parábolas. Acompáñenme a buscar también en Mateo 13, 34. Mateo 13, 34. Yo no sé si eso los muchachos lo tienen ahí, pero usted lo puede buscar en su Biblia ahí. Mateo 13, verso 34. Dice la palabra del Señor, Mateo 13, 34. Voy a estar leyendo en la Nueva Versión Internacional. Jesús dijo a la multitud todas estas cosas en parábolas. No decía nada sin emplear parábolas. Así se cumplió lo dicho por el profeta: hablaré por medio de parábolas, revelaré cosas que han estado ocultas desde la creación del mundo. Wow, qué interesante que los dos, Mateo y Marcos, registran que en un momento Jesús comenzó a utilizar parábolas. ¿Qué sucedió? Es la pregunta que usted se está haciendo, que yo le voy a contestar. ¿Qué sucedió en algún momento del ministerio donde entonces Jesús cambia y hace esa transición? ¿Qué es el evento registrado en la palabra antes de que suceda eso? Buena pregunta. Vamos a Mateo 12. Mateo capítulo 12. Vamos a estar leyendo los primeros 3 versículos, 1, 2 y 3, y después vamos a saltar del 7 al 14. Dice la palabra: por aquel tiempo pasaba Jesús por los sembrados un día sábado. Sus discípulos tenían hambre, así que comenzaron a arrancar algunas espigas de trigo y a comérselas. Al ver esto, los fariseos le dijeron: mira, tus discípulos están haciendo lo que está prohibido en día sábado. Él contestó: ¿no han leído lo que hizo David en aquella ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre? Verso 7. Si ustedes supieran qué significa esto, lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios. No condenarían a los que no son culpables. 8. Sepan que el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Estaba pasando un encontronazo entre los líderes religiosos y Jesús. Como pasa muchas veces, ¿verdad? La religión puede traer muchos problemas porque se nos puede ir a nosotros
especialmente los que estamos en posiciones como el mío, como la mía, se nos puede ir de la mente o desenfocarnos de que el motivo y la razón por la cual la iglesia existe es por las personas y para rescatar a aquellos que necesitan ser rescatados y para edificar nuestras vidas, porque nosotros necesitamos la ayuda de Dios diariamente. Y si se nos olvida eso, esa segunda parte especialmente, nos podemos poner en una actitud de señalar en lugar de abrir nuestras manos para aprender a aceptar y para aprender a amar. Y creo que es muy fácil caer en esa tentación del yo sentirme por encima de ti o yo sentirme superior a ti solamente porque tengo una cruz en mi cadena o porque tengo la Biblia debajo. Ya esto casi no se ve porque ahora todo es digital, ¿verdad? Pero antes se veía mucho. Tenemos que estar pendientes que no nos convirtamos nosotros en esos líderes religiosos que lo que estaban era tratando de señalar, juzgar y confrontar en lugar de escuchar, amar y permitirle al Señor que haga lo que Él tiene que hacer a través de nosotros. Cuando nosotros como líderes o como iglesia comenzamos a correr nuestra propia agenda y no la agenda de Dios, podemos caer en la trampa de lo que es la humanidad y caer en la misma trampa de los líderes religiosos de este tiempo. Fíjese, en este momento los discípulos están comiendo porque tienen hambre. Yo soy de esos, ¿verdad? A mí me gusta comer. Eso no es ningún misterio. El problema era que estaban comiendo en el día de reposo, que le dicen así los discípulos, la Biblia lo conoce como el día de reposo. En el Antiguo Testamento Dios había establecido un día donde ellos habían de reposar, de descansar, un día donde no se trabajaba. El problema es que a través de los años habían cogido lo que Dios había instituido como ley y lo habían tergiversado, lo habían exagerado, y ahora Cristo viene para poner las T's o la tilde en la I y decirle: hey, escúchame bien, ustedes se han apartado de lo que es lo que Dios había instituido. La intención, la razón detrás de la ley ya no es razón para ustedes. Se han vuelto en jueces en lugar de ser testigos, en lugar de ser aquellos amados hermanos que nosotros estamos velando los unos por los otros. Ellos se creían demasiado de superiores a los demás. Entonces habían tergiversado la ley y Cristo les está diciendo: escucha bien, ¿cómo no van a comer? Es día de reposo, pero el día de reposo que Dios instituyó es para el hombre, no el hombre para el día de reposo. Por eso el verso 7 le dice: si supieran que yo estoy buscando de ustedes misericordia, no sacrificios, misericordia. Verso 9 dice: pasando de allí, entró en la sinagoga. Esto es aún más claro todavía. Pasando de allí, entró en la sinagoga, donde había un hombre que tenía una mano paralizada. Mire lo que dice aquí Mateo. Como buscaban motivo para acusar a Jesús, le preguntaron: ¿está permitido sanar el sábado? Y él les contestó: si alguno de ustedes tiene una oveja y un día sábado se le cae en un hoyo, ¿no la agarra y la saca? ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Por lo tanto, está permitido hacer el bien en sábado. Su legalismo había llegado a tal punto que ellos mejor preferían que Cristo no sanara la enfermedad y la condición de este hombre por tal de no romper la ley del sábado. Y Cristo tiene que venir a enseñarles y les decirle: hey, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Si usted sacaría a la oveja del hoyo, ¿cómo no voy a sanar a este hombre? Entonces dijo al hombre, verso 13: extiende la mano. Así que la extendió y la mano quedó restablecida, tan sana como la otra. Y aquí es que se puso la cosa mala. Mire lo que dice el verso 14. Pero los fariseos salieron y tramaban
cómo matar a Jesús. Esto no es cuestión de acusarlo ya. Están buscando la manera de matarle. Y en este momento, después de este suceso, después de este momento de encuentro entre Cristo y los líderes religiosos, de este punto en adelante, Cristo transiciona a utilizar parábolas para enseñar las verdades del reino de Dios. Pero ¿cuál era el fin de utilizar las parábolas? Acompañe conmigo a Marcos capítulo 4, versos 1 y 2. Dice el texto: de nuevo comenzó Jesús a enseñar a la orilla del lago. La multitud que se reunió para verlo era tan grande que él subió a una barca en el lago y allí se sentó, mientras toda la gente se quedaba en la orilla. Entonces se puso a enseñarles muchas cosas por medio de parábolas. Y aquí comienza la primera parábola de Jesús. Y antes de estudiar la parábola, quería seguir hablando de el por qué enseñar por medio de parábolas. Bien interesante que dice que había tanta gente que él tuvo que montarse en la embarcación, salir hacia mar adentro, para entonces enseñarles desde apartado un poco, ya que la multitud era muy grande. Muchas veces Cristo tuvo que hacer lo mismo, meterse en una barca, echarse un poco adentro del mar para que no lo empujaran, para que no lo apretujaran, y de ahí enseñaba. Y comenzó a enseñar a través de parábolas, y luego de que termina la parábola hace una declaración que es esencial para entender el porqué. Dice el verso 9 de ese mismo capítulo ahí: el que tenga oídos para oír, que oiga. El que tenga oídos para oír, que oiga. Me parece un poco como que no hace sentido, porque todo el que estaba allí reunido para escuchar. Quiere decir que si estaban allí reunidos para oír, tenían oídos y estaban escuchando y estaban oyendo. Pero Cristo utiliza aquí una expresión semita, una frase semita de ese tiempo, que demuestra que es necesario, o demuestra que era necesario hacer una reflexión profunda y aplicar lo que se está aprendiendo a la vida personal. Eso era más que oír, era oír y poder aplicar, era oír y poder entender, era oír y poder escuchar. Una cosa es oír, otra cosa es escuchar. Yo oigo mucho a Mayrín. No todo el tiempo estoy escuchando. Transparencia sobre todo, ¿verdad? Y la realidad es que me ha metido en problemas algunas veces. Eso es una habilidad que Dios nos ha dado a los hombres. No. Vamos a tener que editar ese video. La realidad es que uno puede oír y no escuchar. Por eso es que después te preguntan, o te dicen: si yo te dije esto, ¿pero cuándo? Tú no me dijiste. Sí, yo te lo dije, pero tú parecía que me estabas escuchando, pero aparentemente no me estabas escuchando. Están los hombres como molestos conmigo ahora mismo. Perdónenme, varones. Eso soy yo nada más, no los demás. Soy yo que lo hago. Esposas, no se molesten. La realidad es que Cristo hace esta declaración que es interesante: el que tenga oídos para oír, que oiga. Y hasta ahora estábamos diciendo que la parábola es una herramienta pedagógica, una herramienta para la enseñanza, una herramienta para facilitar el aprender algo, alguna moraleja, alguna verdad. Pero me está interesante lo que Cristo después, o luego de dar esta parábola que no hemos leído, se reúne con los discípulos, porque dice el verso 10, acompáñame ahí en Marcos 4, verso 10. Va a estar en las pantallas si no lo tiene. Marcos 4, verso 10. Y vamos a leer hasta el verso 13. Cuando se quedó solo, los 12 y los que estaban alrededor de él hicieron preguntas sobre las parábolas, porque no habían entendido, ¿saben?
No era que le estaban dando un quiz a Jesús, que no habían entendido ni papa. Dice el texto, él contestó: a ustedes se le ha concedido conocer el misterio del reino de Dios, pero a los de afuera todo les llega por medio de parábolas. Esto está un poquito complicado aquí ahora. Hans, a ti te va a gustar esto. Porque lo interesante del caso aquí es que ellos le están haciendo preguntas. Fíjense, le hicieron preguntas aparte. Esperaron a estar aparte con él. No lo hicieron al frente de la gente para el bochorno, tú sabes, para la vergüenza. Esperaron estar aparte y ahí empezaron a preguntarle. Y Cristo le dice: a ustedes se le ha concedido conocer el misterio del reino de Dios, pero a los de afuera todo les llega por medio de parábolas. ¿Para qué? Por mucho que vean, no perciban. Por mucho que oigan, no entiendan. No sea que se conviertan y sean perdonados. ¿No entienden esta parábola?, continuó Jesús. ¿Cómo podrán entonces entender las demás? Esto presenta un problema. Porque yo les dije al principio que Jesús es el mejor maestro que ha existido. Y ahora estamos viendo que él dice, él se decide usar parábolas para enseñar. Pero donde normalmente nosotros hubiésemos dicho, se supone que ahora todo el mundo lo hubiese entendido bien, ni siquiera los 12 que estaban con él habían entendido bien. Por eso tuvieron que hacerle preguntas después. Y la contestación de Jesús no fue: es que ustedes son brutos. Porque si hubiese sido esa la contestación, pues yo hubiese entendido, ok, pues ellos son brutos, pero tú sabes, nosotros podemos entenderlo porque ustedes y yo somos más inteligentes. Pero esa no es la contestación que da Jesús. Jesús dice: intencionalmente hay gente que no van a entender. Por diseño, algunos entenderán y otros no. Y esto me pone a mí ahora en un 3 y 2. ¿Por qué Jesús intencionalmente está trayendo una enseñanza por medio de la parábola que algunos pueden entender, pero otros no? Es la interpretación de muchos teólogos que las parábolas son una bendición para los hijos de Dios, o por lo menos en ese momento, una bendición para los hijos de Dios, pero juicio o castigo para aquellos que no le pertenecen a Dios. Una manera de ellos no poder entender las verdades del reino de Dios, porque no es una enseñanza directa. De nuevo, primero Cristo comienza a enseñar directamente, luego cambia su manera de enseñar a utilizar parábolas, y ahora le dice a los discípulos: algunos, escucha, muchos verán pero no percibirán. En otras palabras, estás viendo pero no estás entendiendo lo que estás viendo. Estás oyendo, muchos oirán pero no entenderán. ¿Por qué? Porque si todos entienden, esto es bien esencial, ok, si está tomando nota, tome nota de esto. Si todos entendieran lo que yo les estoy explicando, si todos pudieran percibir la verdad del reino de Dios, serían, dice aquí, se convertirían y serían perdonados. ¿Cuál sería entonces la consecuencia de que todos los que lo escucharan se convirtieran a él y fuesen perdonados? Vamos a hablar de eso un poquito después. En mi opinión y lo que yo saco de esto, que aunque son una especie de juicio para aquellos que no pueden entender, no era un juicio permanente, sino uno temporero, con un fin en específico: que Cristo llegara a la cruz del Calvario. Porque si todos se convirtieran y todos fuesen perdonados, ¿quién entonces acusaría a Cristo para ser crucificado?
Cristo no es crucificado los romanos, son solo una herramienta. Los romanos fueron los que diseñaron la crucifixión y la ejecutaban, pero el veredicto fue dado por su propio pueblo. Los judíos llevaron a Cristo a la cruz. No todos podían creer, porque Cristo tenía una misión principal por encima de todo: el llegar a la cruz del Calvario. Jesús, en su misericordia a usted y a mí, nos deja la clave del examen. Usted sabe, nunca, no le voy a decir que levante la mano para que no se incrimine, pero no había mejor cosa que cuando uno en la escuela conseguía la clave del examen. No sé si era porque la maestra dejaba la clave mal parqueada, como decimos nosotros, mal puesta, y alguien conseguía la clave del examen y todo el mundo empezaba a pasarse la clave, todo el mundo escribía las manos, las gomitas Lion y todo. ¿Usted se acuerda de eso? No se haga el que no se acuerda. Y todo el mundo cogía esos exámenes de selección múltiple, eran tremendos. Es lo mejor que había. Cuando venían de llenar blancos o contestar preguntas, eso no era ni de Dios. Pero selección múltiple, que uno lo que tenía que escribir la letra nada más. ¡Oh! Olvídese. Las muchachas se sentaban y se subían la falda así, parecía un jeroglífico aquí de. Mire, cuando se conseguían esas. Ahora, ¿sabe que algunas veces son como medio brutitos? Porque todo el mundo escribía la clave y todo el mundo sacaba perfecto en el examen. Y entonces la maestra decía: ustedes se creen inteligentes, vamos a retomar el examen. Por eso es que uno tenía que fallar 2 o 3 a propósito, tú sabes. Pero la realidad es que cuando uno tiene la clave del examen, el examen se hace fácil. Tú sabes las contestaciones. Y Cristo nos ha dejado hoy en día las contestaciones al examen. Era un juicio, las parábolas fueron un juicio temporal para Cristo poder, o temporero para Cristo poder llegar y ejecutar la misión por la cual había sido entregado o había venido a este mundo. Era el perdón de tus pecados y de los míos. Pero para Cristo llegar allá tenía o necesitaba un pueblo que le crucificase. Por eso es que cuando estamos leyendo este texto que leímos, no, por mucho que vean no perciban, por mucho que oigan no entiendan, o no sea que se conviertan y sean perdonados. Esto lo había escrito el profeta Isaías muchos años antes, diciendo lo que Cristo habría de hacer cuando viniera a este mundo. Hay otros teólogos, tengo que hablar de los otros, que piensan que todavía esto sigue vigente y que solamente aquellos que pueden entender porque el Espíritu Santo les abre la mente, solamente ellos podrán entender la verdad del Evangelio, solamente ellos podrán entender el significado de las parábolas y solamente ellos podrán convertirse y solamente ellos podrán ser perdonados. Pero es la opinión de este que está aquí presente, el que yo pienso que esto es temporero para llevar a Cristo a la cruz. ¿Por qué digo esto? Porque luego de que Cristo se levanta de entre los muertos, cuando Él comisiona a los discípulos, le dice: id por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura. El que creyese y fuere bautizado será salvo. Una vez Él cumple su propósito en el Calvario, el Espíritu Santo y el cumplimiento de su llamado nos hace entonces entender lo que era exclusivo para un grupo selecto de 12 personas. La iglesia crece por la misericordia de nuestro Señor Jesús. Yo creo que estoy llegando al punto que quiero llegar. Las parábolas es una comparación
de lo que nosotros conocemos y a lo que nosotros somos familiares. Una verdad del mundo utilizada para explicar una verdad del reino de Dios. Por eso encontramos parábolas referentes a la siembra, parábolas referentes a lo que es el pastorado, parábolas en referencia a lo que es la relación entre padre e hijo, relación entre mujer y moneda. Cristo utilizó de ahí en adelante parábolas para explicar algo para aquellos que podían entender, pero muchos de ellos no podían entender. En otras palabras, las parábolas usadas de otra manera son tremenda herramienta pedagógica, pero las parábolas de Jesús tenían una intención específica: revelar unas verdades del reino de Dios para aquellos que Él había escogido. Y al mismo tiempo esconderlas de aquellos que no habían sido escogidos. Y yo sé que para muchos a lo mejor se oye fuerte, pero la realidad es que hoy en día vivimos de una manera que pidiéndole al Señor, pidiéndole al Espíritu Santo que nos revele lo que estamos leyendo, podemos sentarnos en un lugar como este, o usted se puede sentar en su casa solo, poder pedirle al Señor iluminación y entender lo que Dios le quiere revelar a través de su palabra, a través de sus parábolas, a través de su enseñanza. Estamos viviendo en una era de la gracia que está viviendo gracias al amor y la gracia de Dios. No porque no los merezcamos, sino porque Él ha escogido revelarse a nosotros. La clave para el examen es sencilla. Voy a terminar con esto. La clave para el examen es sencilla. ¿Estamos ready? La sangre del Hijo de Dios se había derramado en el Calvario, o se ha derramado. El velo fue roto en ese día, haciendo un puente para cruzar la separación que existía entre Dios y los hombres. El día que Cristo muere, la separación entre Dios y los hombres se une nuevamente, y ahora usted y yo podemos ir directo delante de Dios, aleluya, sin necesidad de ningún intermediario, sin necesidad de venir a mí, sin necesidad de orarle a ningún santo. Eso, mira, escúcheme bien, todos esos santos de antes están sí, esperando a que la iglesia sea levantada, a ser redimida, pero ellos están todavía allá, ellos están con Dios, no están aquí, no están oyendo sus oraciones. Escúcheme bien, yo espero que no se ofenda, por favor escúcheme. Cristo abrió la separación, nos unió a Dios, y a través de Él, solo de Él, podemos ir delante del Padre ahora, y podemos expresarle a Él lo que nosotros querramos decirle a Él. Podamos derramar nuestro corazón delante de Él, podemos decirle: Señor, yo me siento así, Señor, yo necesito tu ayuda hoy, Señor, yo me estoy ahogando, estoy ansioso, ayúdame, oh Señor. Delante de Él, no tiene que venir donde mí ni de nadie, va delante de Dios, y Dios, aleluya, le contestará. El velo fue roto. Al tercer día la tumba se abrió, y ese maestro que había sido crucificado, que había derramado su sangre sobre ese madero por ti y por mí, salió de ahí victorioso, aleluya. Salió de esa tumba vivito y coleando, en un cuerpo glorificado, donde muchos lo vieron. Dice la palabra que más de 400 personas se sentaron, hablaron con Él. Escúcheme bien, ese Jesús resucitado, ese maestro, aleluya, hoy está sentado a la diestra del Padre, abogando por ti y por mí, aleluya. Y Él es el que te está diciendo: hoy en día tú puedes venir delante de mí, aleluya, y yo voy a revelar mi verdad. Está aquí. La clave del examen:
Romanos 10, 9 al 11. Pablo le escribe a la iglesia en Roma y le dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Tiene que haber una confesión, tiene que haber un arrepentimiento, aleluya, de pecado. Y en ese momento donde nosotros decimos: yo sé, aleluya, yo sé que yo me quedé corto, que por mis acciones no me puedo salvar, yo sé que soy un pecador, yo reconozco, aleluya, que necesito tu ayuda, Señor. En ese momento de arrepentimiento, el Espíritu Santo de Dios llega a tu vida, te trae convicción, aleluya, esos pecados que Él te dice: hey, necesitas de Dios. Y en ese momento, aleluya, donde tú dices: yo necesito un Salvador, Cristo entonces se convierte en tu Señor y Salvador, aleluya, para siempre. Y en ese momento el Espíritu Santo de Dios, que es el que trae iluminación de la santa palabra de Él, llega a tu vida, te sellas, aleluya, y ahora eres propiedad de Él. La Escritura dice, ese verso 11: todo el que confíe en Él no será defraudado. Tú eres valioso para Dios. Tú eres valiosa para Dios. Pongámonos de pie. Tú eres valioso para Dios. Yo estaba pensando traer esa parábola el día de hoy, pero no lo voy a hacer. Si usted quiere en su casa, lea la parábola en Marcos, en ese capítulo donde estamos leyendo Marcos 4. Cristo está hablando usa una ilustración del sembrar. Sembrar semilla en diferentes terrenos. Él habla de uno de los terrenos siendo pedregoso. Dice que una parte de la semilla lo cayó junto al camino y los pájaros se la comieron. Otra semilla cayó en terreno pedregoso sin mucha tierra. Y esas semillas brotaron pronto porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de las semillas cayó entre espinos que al crecer ahogaron las plantas y no dieron fruto. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, brotaron y crecieron y produjeron una cosecha que rindió hasta 30, 60 y 100 veces más. Cristo está hablando, esta es la semilla, el evangelio de salvación. El terreno es tu corazón y el mío. Y Cristo está diciendo, hay diferentes clases de corazones. Hay corazones que llegan delante de Dios con una actitud de altivez, una actitud de ¿qué puedes hacer tú por mí? Una actitud errónea. Y esa semilla que cae ahí puede que se la coman los pájaros, se ahoguen con los espinos. Hay diferentes terrenos, pero ¿cómo está tu corazón hoy? Porque hay un terreno que es fértil. Hay un terreno que dice que es bueno. Un terreno donde la semilla cayó y salió la planta. Y no solamente hubo una planta, sino que produjo cosecha. Donde la palabra de Dios entra, vida existe. Vida es producida. La palabra de Dios produce vida, produce cambio, produce fruto, cambia el corazón del hombre, renueva nuestra mente, cambia la manera de pensar, cambia la manera que nosotros aceptamos a nuestro prójimo, cambia cómo actuamos, cómo nos comportamos, cambia cómo podemos ver en nosotros aquellas cosas que el Señor continúa o tiene que continuar trabajando, cambia en nosotros la manera en la que vemos la vida. La semilla de Cristo, la palabra
palabra de Dios trae a nosotros una enseñanza, una convicción, aleluya, de nosotros decir, la verdad es que yo te necesito, Señor, todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Pero produce un fruto. Produce fruto. Pero necesita un terreno fértil, un terreno listo, un terreno que está anhelando recibir esa semilla, recibir esa verdad de Dios. Y yo quiero invitarte el día de hoy. A lo mejor tú has estado en otras iglesias, a lo mejor llegaste aquí porque alguien te invitó, o llegaste aquí con una actitud, ¿verdad?, de decir, ya yo he sido desilusionado, defraudado en tantos sitios, en tantas iglesias. El Dios que me han presentado no es un Dios de amor, es un Dios de juicio, es un Dios que siempre está tratando de decirme lo que tengo que hacer, lo que no tengo que hacer. Dios, escúchame bien, Dios sí quiere lo mejor para ti. Y muchas veces eso envuelve el protegerte, al igual que como protegemos a nuestros niños. Usted no deja que su niño vaya y meta una hebilla en el receptáculo. Usted se lo dice, no hagas eso, no hagas eso, no hagas eso. No porque usted quiere ser malo, sino porque usted está velando por su bienestar. De la misma manera el Padre Celestial, nuestro Padre Celestial, vela por nosotros y quiere lo mejor para nosotros. Pero eso nace del amor. Si hacemos nosotros eso con nuestros hijos, que tenemos tantas faltas, ¿cómo no lo va a hacer nuestro Padre Celestial, que es el mejor Padre? Y ese Padre te está diciendo hoy, yo quiero entrar en tu corazón. No Larry Tour Español, no Ramón el pastor, escúcheme bien, ni nadie aquí puede cambiar el corazón del hombre. Solo Dios puede cambiar el corazón. Él nos ha regalado su verdad. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Estamos listos para recibirla? A través de estas semanas estaremos estudiando algunas parábolas. Y yo espero que tu corazón esté listo y dispuesto para escuchar la verdad de Dios para ti. Si necesitas la oración el día de hoy, no te vayas sin permitirnos orar contigo y por ti. Si no, escúchame bien, si no quieres pasar al frente, está bien, no pases al frente. Pero no te vayas de aquí sin por lo menos dejarnos saber, sí me gustaría la oración, sí, por favor oren por mí. Si necesitas la oración y no quieres pasar al frente, no te preocupes, no pase, pero levanta la mano para nosotros saber, ahí donde tú estás. Si necesitas que oremos por ti, levanta tu mano y estaremos orando contigo y por ti, así sea al final del servicio. No se preocupen, no se vayan si necesitan la oración. Porque Dios quiere que nuestro corazón esté preparado para que la semilla caiga en terreno fértil. Él entregó su vida por ti, porque tú eres valioso para Él. Que Dios te bendiga y Dios te guarde en esta hora.